La tercera conferència dins d'aquest bloc és sobre l'altra part. Hem parlat per la producció, cal aigua i cal sol. I hi ha un fenomen que aquí a Catalunya ens sembla una cosa molt llunyana. La finca més gran que s'ha venut a Catalunya, o la finca més gran de Catalunya, es va vendre fa pocs anys i és una finca de 700 hectàrees que està a la finca Sant Jordi, que està a la comarca de la Noguera, i en termes catalans una finca de 700 hectàrees sembla una enormitat, no? Pels que som més urbans, una hectàrea el camp del Barça. Aneu sumant 700 camps del Barça, l'extensió que seria. Això és una misèria. És una misèria. Tinc algunes dades, per exemple, el príncep Bandar bin Sultan de l'Aràbia Saudí té arrendades 125.000 hectàrees a Sudan del Sud, 125.000 hectàrees a Sudan del Sud, i paga, durant 25 anys, i paga $1 per hectàrea. Dues empreses americanes a Sudan són propietàries d'1 milió d'hectàrees. Però en un país més petit, relativament més petit, com és Sierra Leone, hi ha una empresa suïssa que té 26.000 hectàrees dedicades només a produir canya de sucre. Bé, aquest és un fenomen que aquí ens hauria de preocupar perquè quan veus el que passa al veí, doncs comença a patir per tu mateix. Bé, aquesta sessió, aquesta conferència dedicada a l'acaparació de terres, al land grabbing, correspon al professor Andrés Cosiel Jubach, doctor per la Universitat de Lleida, amb una tesi dedicada a la propietat privada sotmesa a la política agrària comuna, en què va fer un estudi de totes les afectacions sobre el dret de propietat privada de les finques que cobraven subvencions europees. Abans ja havia publicat un article sobre les unitats mínimes de conreu i la venda de finques afectades per aquestes unitats. Després ha publicat moltes altres coses, dret civil pur, dret agrari i altres coses, perquè ha anat passant, ha fet un recorregut per Catalunya, professor a la Rovira i Virgili, després a la Universitat de Barcelona i ara actualment professor contractat doctor al Centre Universitari de la Defensa vinculat a la Universitat de Saragossa. I el 2015 ja va publicar un article sobre land grabbing i per tant molt content que hagis tornat a la teva alma mater i tens la paraula. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, vull agrair les paraules del doctor Baquer i tornar a aquesta alma mater que diu. Jo venint cap aquí estava pensant, tal dia com avui, no? Tal dia com avui, fa 20 anys, estava on és aquella noia de color blanc, que porta el jersei de color blanc, escoltant les jornades jurídiques de la nova llei general tributària. Llavors, no sé, potser d'aquí 20 anys aquesta companya vostra s'acorda d'aquesta anècdota. Bé, no puc deixar d'agrair a la Universitat de Lleida i a la facultat i als organitzadors per haver-me convidat a aquesta jornada, d'acord? El tema que em van proposar ja s'ha comentat aquí, és un tema interessant des del punt de vista de la política internacional agrària, dels drets dels tinents, sobretot dels béns comunals, d'acord? Que és el problema principal que es troba amb el land grabbing, que és un anglicisme que s'utilitza, acaparamiento de tierras. Sobretot, ja ho veurem després, he posat algun mapa, a l'Àfrica, a Sud-amèrica, sempre buscant
els recursos naturals, però els recursos naturals no pensant en una producció agrícola per satisfer l'alimentació, sinó moltes vegades per biocombustibles. D'acord? I altres vegades sí per alimentació, però com comentaré un poc més endavant, doncs ve un estat que es diu Xina i diu, m'interessen 1 milió d'hectàrees. El doctor Baquer he vist que està al dia perquè és més o menys el que diuen, €1, $1 per hectàrea, o sigui, és inimaginable. No? Després, com comentaré, el problema és la rendició de comptes d'on va aquest $1 per hectàrea. No? Però què passa? Xina té una població molt ingent i el que li interessa és terres agràries de primer ordre. D'acord? No... Jo he posat 2 vídeos aquí a la presentació. Un que jo crec que podrem veure, que dura 4 minuts, i l'altre és un més llarg, que l'he posat aquí per a que si hi ha algú interessat se copie la direcció del YouTube, ¿vale? Que és un documental que es diu Planeta en Venta i parla d'Etiòpia, ¿vale? I què passa a Etiòpia. ¿Vale? I no vull desvelar més, no vull fer més spoiler, d'acord? Bé, bueno, pues aquí les he puesto un sumario, ¿de acuerdo? De lo que vamos a ver a continuación. Es una serie de puntos, verán que mi presentación no tiene mucha letra, ¿de acuerdo? Hay fotos, he puesto fotos ahí para llevarnos a pensar sobre lo que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Y no se preocupen que aquí hay muchos puntos, pero es una filmina por puntos, o sea, tampoco se hundan ahí, ¿vale? Yo entiendo que, a ver, uno cuando viene a hacer una conferencia de derecho, bueno, esto hablaré de pocos artículos realmente, hoy no hablaré de muchos artículos, alguna resolución de la Unión Europea interesante que quiero matizar, pero es viernes y entonces el viernes, que ya es final de semana y empieza ahí un cilindro de cosas jurídicas, sobre todo para el público más joven, pues está pensando en otras cosas, ¿no? Pero lo que quiero es, crearles un poco de inquietud, ¿de acuerdo? Como ha dicho el doctor Baquer, esto nos queda un poco lejos, pero el problema de las cosas lejos es como los incendios. Uno ve los incendios y están lejanos, ¿no? Pero si nadie va allí y sofoca el incendio, al final llega a tus tierras. ¿Me entienden? Entonces, bueno, no está de mal conocer lo que ocurre en el mundo para uno, cuando ve ahí las barbas del vecino pelar, ¿vale? Ponga las suyas a remojar, pero en este caso es al tanto que viene. Esto, pongamos los mecanismos jurídicos necesarios para que no nos ocurra lo que a otros les ha ocurrido, ¿de acuerdo? Y eso es fundamental. Bueno, bien. Después de haber hecho esta arenga un poco así para animar a la gente, ¿vale? Pues vamos a un campo. Yo he puesto ahí, para iniciar aquí mi exposición, un campo, ahí es bonito, ¿de acuerdo? Yo las imágenes no las he cogido al azar, o sea, no he ido ahí al Google, bueno, principalmente porque no me gusta, o sea, yo a mis alumnos siempre les digo que cuando tienen que hacer presentaciones y así curarse en salud con los derechos de propiedad de autor, pues tienen que ir yo les recomiendo 2 páginas, que es Pixabay y Pexels, que son de derechos, o sea, tú puedes utilizar aquello y no pasa nada porque te han cedido gratuitamente todos los derechos, ¿me entienden? Entonces, pues bueno, estuve buscando y entonces dice, no sé, yo lo que me inspira esta fotografía, ¿qué es? Una llanura, no se ven bordes de la finca, ¿no? Afortunadamente se ve un poco de bosque al final. Después veremos lo que le pasa al bosque, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como estudiantes de Derecho, pues deben comprender la importancia de abordar los desafíos legales y éticos que surgen en nuestro mundo globalizado. Y el land grabbing, como comento, es una cuestión a tener muy en cuenta. Muy en cuenta, ¿por qué? Porque afecta de modo principal a las comunidades locales, o sea, a las comunidades agrarias locales, ¿de acuerdo? Y también al medio ambiente. Pues, ¿cómo podemos definir el land grabbing? Pues ven ahí, yo les he puesto un poco de letras para que puedan leer debajo de la fotografía, pero implica la compra, arrendamiento o toma de control, ¿de acuerdo?
Porque muchas veces hay negocios jurídicos detrás, como los que ha comentado el doctor Baquer, pues ha adquirido, ¿no? En otros supuestos, ha arrendado a largo plazo. A largo plazo. Si ven el documental este que les comento de Planeta en Venta, pues hay varias partes en ese documental y aparece un empresario indio que ha ido a Etiopía y está muy feliz porque le han dado 1 millón de hectáreas, ¿de acuerdo? Y entonces él dice, bueno, 1 millón de hectáreas a tantos años vista, pues me tiene que resultar rentable las inversiones que voy a hacer ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, ¿bien? Es importante también destacar que el land grabbing no es un fenómeno nuevo, ha adquirido mayor notoriedad en las últimas décadas debido a la creciente demanda para la producción de alimentos. Esto ya les he comentado, la población mundial pues, aumenta y entonces pues, hay países que ven que deben tener tierras para salvaguardar o asegurar la comida de su población, ¿de acuerdo? Pero esto se tiene que poner en contraposición a otro concepto que se llama soberanía alimentaria, ¿de acuerdo? Y la soberanía alimentaria lo que implica realmente es que las tierras que tiene tu país te tienen que permitir poder cultivar lo que tú necesitas para alimentar a la población de tu país. Sin embargo, si viene una potencia extranjera o una empresa transnacional a ocupar las tierras más fértiles, no crean ustedes que van ahí a los peñascos, las zonas rocosas a cultivar, se van a quedar las mejores zonas, ¿me entienden? Me hace gracia porque ahí en el documental, no sé si alguien ha escuchado alguna vez lo de las tierras negras. No sé si alguien ha escuchado esto de las tierras negras, ¿de acuerdo? Yo, ahí donde estoy trabajando, pues explico pues, explico geopolítica, pues explico conflictos armados, explico pues, la guerra de Ucrania, la zona de la guerra de Ucrania donde están ocurriendo los combates, y casualmente esa zona de la guerra de Ucrania donde están ocurriendo los combates es la zona más fértil de Europa porque tiene las tierras negras, ¿vale? No sé si habían escuchado este concepto de las tierras negras. Las tierras negras son unas tierras tan fértiles que tú no necesitas tirar abono para cultivar ahí. O sea, es como abono, ¿me entienden? Entonces hay determinadas zonas también de África que son tierras negras. O sea, tú siembras aquello ahí y crece solo mirándolo. O sea, no tienes que echarle nada, ¿vale? Incluso hay zonas que van ahí y extraen esas tierras negras para venderlas. O sea, para venderlas a otros lugares, para decir, pues mira, a ver, las enmiendas que se pueden hacer a una finca agrícola pues pueden ser diferentes, ¿no? Aquí no, supongo que debe haber algún agricultor o hijo de agricultor o hija de agricultor, etcétera, y pues le viene a la cabeza, ¿cómo en mi familia adobem, ¿vale? Adobem la tierra. Pues tirando adob, ¿vale? El adob, que es abono, ¿no? El abono puede ser nitrogenado, químico, ¿de acuerdo? Puede ser estiércol, pero también puede ser enmiendas con tierra. Y esas enmiendas con tierra, pues si te las traen de las tierras negras, te ha tocado la lotería. Porque ahí tienes un gran porvenir, ¿de acuerdo? Entonces, lo que van buscando estos gobiernos extranjeros, estas potencias, estas empresas transnacionales, son esas zonas las más ricas, ¿no? Entonces, no solo para producción de alimentos, sino para biocombustibles. No sé si alguien se ha fijado alguna vez cuando va a repostar el coche en la gasolinera. Ya sé que ahora últimamente está muy denostado esto y es preferible el vehículo eléctrico, ¿no? Pero yo creo que todos hemos ido a repostar a la gasolinera, ¿vale? Y entonces cuando estás en la gasolinera y vas poniendo ahí la gasolina o el gasoil y estás pensando cuánto dinero me gastaré hoy, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que vas pensando. O sea, salvo que hayas puesto los 5 euros o los 10 euros en la máquina y sabes que te vas a gastar los 5 o 10 euros, ¿vale? Entonces, eso no hay problema. Pero no sé si alguien se ha fijado que hay unas pegatinas. No sé si alguien se ha fijado con unas pegatinas que hay ahí, en el surtidor. Y hay una pegatina que pone E10. ¿Se han fijado alguna vez de eso? Eso quiere decir bioetanol. Y hay 10 partes de bioetanol allí. ¿Y el bioetanol de dónde sale? Pues sale de los cultivos de biocombustibles, ¿de acuerdo? Entonces piensen en eso, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se promueve este tipo de combustibles, pero no se piensa de dónde viene ese biocombustible, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué ocurre? Pues normalmente en este tipo de
de comunidades locales, pues son comunidades locales que no tienen recursos ni capacidad para defender sus derechos ancestrales sobre tierras comunales que han estado cultivando durante muchos siglos, ¿de acuerdo? Iban ahí a pastorear su ganado, su pequeño ganado familiar, ¿de acuerdo? Porque lo que tenemos que observar es que es el land grabbing es versus agricultura familiar. Después me refería a este concepto, ¿de acuerdo? Porque realmente lo que se destruye es pues, el modo de vida familiar, porque ahí viene una corporación internacional que lo que busca son jornaleros y no más allá. O sea, no es una agricultura familiar, ¿de acuerdo? Entonces, esa falta de transferencia o la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas respecto de ese proceso de adquisición o de arrendamiento, porque dices, bueno, este señor lo ha negociado con el funcionario, pero ese dinero, ¿dónde se ve? O sea, hay unos ingresos claros, ¿de acuerdo? Hay una retroalimentación respecto de la zona donde se sitúan estas fincas de land grabbing, porque tienen que pensar una cosa, ¿no? O sea, yo en la primera fotografía, aquí es otro tipo de paisaje, es un paisaje como el que podríamos tener por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con el land grabbing? ¿Ustedes creen que en el land grabbing habrán fincas de 3 hectáreas y más 3 hectáreas y más 3 hectáreas? No. Lo que va a haber es grandes extensiones sin límites, ¿vale? Sin lindes. Tú vas a ver, te vas a poner en un tractor, ¿vale? De esos de ruedas gigantes, y no va a haber, o sea, igual labras un día entero de punta a punta de tu campo, o del campo del Señor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? No sé si les viene a la cabeza el problema. El problema de eso es que antes habían diferentes campos ya con caminos y ahora han desaparecido. ¿Qué hacen las comunidades locales que estaban al otro lado de los campos para llegar, por ejemplo, a la ciudad, si no pueden atravesar esas fincas? ¿Me entienden lo que quiero decir? Es que el problema no va no solo desde la producción de la alimentación o de los combustibles, sino es que se le está privando a la comunidad local de una serie de derechos que tenían. No más allá de la posibilidad de pastorear en esos campos comunales, sino que también les están privando de todo esto. ¿Bien? Bueno, pasemos un poco. No sé cómo va de tiempo. Yo soy tiendo a hablar mucho, ¿vale? Entonces, espero que sea amena la charla hasta el momento. Bueno, aquí, pues, ya les he avanzado antes cómo uno abona el terreno. Uno abona el terreno mediante estiércol, ¿vale? ¿Qué ocurre principalmente? Bueno, aquí les pongo la fotografía propuesta, pues muestra a agricultores locales trabajando en sus tierras, lo que nos recuerda la importancia de proteger sus derechos y preservar las prácticas agrícolas tradicionales. Estas imágenes encapsulan la esencia del desafío en que nos enfrentamos, cómo equilibrar el desarrollo económico y la sostenibilidad sin dejar de lado los agricultores locales y sus comunidades. El land grabbing implica la adquisición a gran escala de tierras agrícolas, irrumpen las prácticas agrícolas locales, transmitidas de generación en generación, y eso afecta negativamente a la seguridad alimentaria y al sustento de las comunidades locales que ven amenazada su capacidad de producir alimentos y generar ingresos. ¿Creen ustedes que una gran explotación, o sea, una gran corporación, cuando va a hacer un cultivo en un land grabbing, va a utilizar las semillas tradicionales que había en la zona? Pues creo que no. Y hay otra cosa más allá, ¿no? ¿Qué ocurrirá? O sea, con todos los empleos asociados a esa producción agrícola familiar que desaparece. Todos esos empleos asociados, piensen ustedes en talleres mecánicos, fábricas de harina de molienda, etcétera, ¿de acuerdo? Esas fábricas van a desaparecer, esos talleres van a desaparecer, porque la propia corporación tendrá sus propios talleres para reparar aquello. Por tanto, aquellos agricultores locales que todavía puedan pervivir ahí, contra menor demanda haya respecto del taller mecánico, pues el taller mecánico va a decir, no vale la pena que esté yo aquí, porque no tengo agricultores a los que proporcionar servicio, entonces cerrará. O sea, ven ahí esto, esa es la teoría que llamo yo del dominó, ¿vale? Le hemos dado al dominó, a la primera ficha del dominó, que era, hemos dejado entrar aquí a una corporación internacional porque parecía que nos iba a salvar un poco el agujero que teníamos en el presupuesto, o no, ¿vale? Y ahora la siguiente pieza de dominó es que nos hemos quedado sin caminos, la siguiente pieza de dominó es que nos hemos quedado sin paisaje, que nos hemos quedado sin comunidades locales, sin servicios sobre el terreno, etcétera, ¿de acuerdo?
Bueno, además tengan en cuenta que el agravio agrava la desigualdad y la falta de competencia en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones, al adquirir estas grandes extensiones, tienen acceso a recursos y tecnología avanzada, lo que les aporta una ventaja competitiva significativa sobre los pequeños agricultores. Esto crea una dinámica desigual en el mercado agrícola, donde los agricultores locales luchan por competir, y mantenerse a flote. Es crucial reconocer que la adquisición masiva de tierras no solo afecta a los agricultores locales, sino a las comunidades en general, como les estaba comentando, así como a la degradación del medio ambiente, la pérdida de la biodiversidad, la disminución de los recursos naturales. Estos impactos negativos no solo amenazan a la sostenibilidad a largo plazo, sino que también generan un desequilibrio en el tejido social y económico de estas comunidades afectadas, como les estaba introduciendo ahora. Bueno, pasemos un poco más adelante. Bien, pues ¿uno cómo consigue grandes extensiones de tierra? Pues uno consigue grandes extensiones de tierra pues donde había árboles. ¿Se acuerdan de aquellos árboles del fondo de la imagen que les he puesto yo al principio, que se veía un campo? Pues ¿y cómo hago mi campo más grande? Pues cortando los árboles, ¿de acuerdo? Y este es uno de las principales preocupaciones ambientales que existe, que es la degradación del suelo, de la desforestación y el agotamiento de recursos hídricos. Hay que paliar eso mediante prácticas agrícolas sostenibles y marcos legales protectores. La fotografía propuesta muestra de manera elocuente la desforestación y la degradación del suelo, ¿de acuerdo? La adquisición masiva de tierras a menudo implica la eliminación de bosques, la conversión de ecosistemas naturales en tierras agrícolas. Esto resulta en una significativa desforestación, lo que contribuye a su vez al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. La desforestación también tiene un impacto directo en la calidad del suelo, ya que los bosques desempeñan un papel fundamental en la retención de nutrientes y en la protección contra la erosión. Además, el land grabbing puede dar lugar a la degradación del suelo, ya sea a través de prácticas agrícolas intensivas o el uso indiscriminado de agroquímicos. Piensen en fitosanitarios, etcétera, ¿de acuerdo? La degradación del suelo afecta a la fertilidad y la productividad a largo plazo, poniendo en peligro la sostenibilidad de la tierra y la seguridad alimentaria. Otro aspecto relacionado, yo creo, con la conferencia de mi compañera que me ha precedido, pues es el agotamiento de los recursos hídricos y cómo uno aprovecha el agua que tenemos. Entonces, la expansión agrícola a gran escala puede llevar a la sobreexplotación de los acuíferos y la disminución de los caudales de los ríos, ¿de acuerdo? En este documental que les propongo que vean, dura 1 hora, o sea, no van a perder mucho tiempo de su vida, pero yo creo que les va a enriquecer personalmente lo que les propone ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ese empresario indio estaba feliz porque el lote que le había proporcionado el gobierno etíope era al lado de un río. Y le decía, yo no tendré problemas para regar porque tengo el río aquí. Y entonces salía una comunidad un poco más abajo que decía, es que nosotros, una comunidad local, nosotros vemos peligrar el caudal del río, porque si tiene que regar 1 millón de hectáreas con el caudal que baja del río, a nosotros quizás nos baja el caudal y ya no podremos pescar, o cómo tendremos el agua, o cómo podremos regar nuestros campos, ¿de acuerdo? Vean ahí la importancia también de tener en cuenta estas cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno. Bien. Bueno, y llegamos al punto de la justicia social y los derechos humanos. Vean ahí, problemas. Yo les he puesto unos cuantos problemas que me he imaginado que podría sufrir las comunidades que viven en esos lugares, ¿de acuerdo? Piensen en lo que les he dicho al principio, eso de cuando veas las barbas del vecino pelar, o sea, ¿vale? Entonces, eso quizás lo vemos muy lejano, ¿de acuerdo? Aquí hay unos agricultores de agricultura familiar que ahí ven peligrar pues su modo de vida, ¿de acuerdo? Y están ahí y dicen, ¿qué pasa aquí? O sea, me están desalojando. Yo siempre he vivido en esa tierra comunal. Mis abuelos, mis bisabuelos vivían allí y ahora ya no puedo ir a cultivar allí. ¿Cómo es justo esto? ¿De acuerdo? En el documental dice, estábamos ahí, vino la policía y nos dijo que ya no podíamos seguir trabajando allí porque eso lo había arrendado nuestro gobierno al empresario indio. Pero nadie nos participó de si queríamos que pues multipliquen hasta llegar a 1 millón. El perímetro que tienen que rodear para poder hacer lo mismo que hacían antes. Eso es inviable.
Y cuando una cosa es inviable, ¿qué ocurre? Pues que la gente emigra y desaparece aquella comunidad rural, ¿de acuerdo? Por eso es importante que se establezcan los mecanismos legales efectivos para proteger los derechos de estas comunidades y se garantice su participación significativa en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra. Esto implica reconocer y respetar los derechos de propiedad, el derecho a la consulta previa e informada, el derecho a la participación en las decisiones que afecten en sus vidas y su entorno. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora les quiero aquí, me he traído en el maletín varias resoluciones. El Parlamento Europeo pues, va publicando, adoptando una serie de resoluciones. Esta, si les interesa, esperen. Sí, aquí lo tengo. Es del Diario Oficial de la Unión Europea del 8 de abril del 2020, ¿de acuerdo? A lo largo de los años, pues... bueno, esperen. Lo tengo aquí. Pues ha dictado pues, sobre Tanzania, Honduras, una zona concreta de Brasil, los pueblos indígenas en general, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí tenemos una de las más recientes. A mí me gustó y por eso la he traído a colación. Si buscan esta resolución, para el que le interese, le va a salir todas las otras que les estoy comentando, ¿de acuerdo? Lo que me gustó de esta es lo siguiente. Dice, acoge con satisfacción el anuncio de la Corte Penal Internacional de 2016 de que el acaparamiento de tierras, recuerden, acaparamiento de tierras igual, o más o menos así, ¿saben? Esto de, aquí somos de letras, pero ¿saben? Esto tal. Land grabbing, ¿vale? Y la destrucción del medio ambiente son causas de profundas violaciones de derechos humanos y en lo sucesivo pueden dar lugar a acusaciones de crímenes contra la humanidad. Y dice, guau, oye, la Corte Penal Internacional se ha metido en este tema. Cuando la Corte Penal Internacional normalmente son crímenes de lesa humanidad, genocidio, ¿de acuerdo? Son este tipo de crímenes los que investiga. Y dije, guau, qué bueno, qué potente, ¿no? Esto es lo de la resolución del Parlamento Europeo. Pero ahora les voy a dar un consejo para futuros juristas que salgan con el título en la mano, ¿vale? Lo que uno no tiene que hacer nunca es leerse la exposición de motivos. Bueno, sí, se la puede leer, pero no la argumenten después en un juzgado, ¿de acuerdo? O sí, la pueden argumentar, pero lo que va a valer va a ser el articulado, ya me entienden, ¿saben? Entonces, porque me quedé tan ahí sorprendido por esta frase, que es como aquello que soplas. Yo les digo a los míos, soplad y ved, o sea, saca aquí un poco el polvo que hay encima, a ver si se descubre el resto de letras que hay allí escondidas debajo de la tierra. No sé si me entienden, ¿saben? Entonces yo hice eso. Y entonces, después de hacer eso, pues me encontré el documento que hay abajo. Y el documento que hay abajo, que es India Charlie Charlie, que es International Criminal Court, ¿vale? Que es la Corte Penal Internacional, pero es que es de la Oficina del Fiscal. Es un documento de la Oficina del Fiscal que dice que la política que tienen ellos, o sea, es una propuesta de política futura, ¿vale? Para la selección de casos y la priorización de los casos que les llegue al fiscal. O sea, viene un señor, esto lo pueden buscar por internet, ¿eh? Hay varios agricultores a lo largo del mundo que han presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pues, sus denuncias, ¿de acuerdo? Entonces, a raíz de eso, pues surgió este documento y entonces, ¿qué es lo que dice? Y uno lee. O sea, ya no es la Corte Penal Internacional, que es la Fiscalía. Ya es, bueno, todo está ahí, pero no, ¿vale? No sé si me captan la idea. Entonces, y se lee uno el documento y hace referencia al artículo 93 del Estatuto de Roma. No sé si ustedes conocen el Estatuto de Roma, que es el que regula la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional, ese artículo 93, lo que dice es que podrá colaborar con los Estados miembros para la persecución de aquello que tú le digas. No sé si me captan la idea, ¿vale? Entonces, pues yo me animé mucho cuando vi esto, pero recuerden que esto... Cuando lean una exposición de motivos va bien, porque entonces uno se entera de que va la ley, ¿vale? Pero después si tienen que alegar algo en un pleito, pues citen el articulado. Siempre va bien poner a mayor abundamiento, pues te meto el trocito de la exposición de motivos para que te enteres, ¿vale? Porque ya saben, esto del Código Civil,
en sus primeros artículos, pues habla de la interpretación auténtica, ¿no?, de los textos legales. Entonces, pues la interpretación auténtica, yo siempre digo que va bien mirarse un poco la exposición de motivos, que es lo que te motiva que se haya hecho esa ley. Y entonces, pues bueno, te va bien. Bueno, dicho esto, paso. Bueno, y entonces encontramos naturaleza transnacional. Pues bueno, el problema de esto, que yo creo que se habrán empezado a dar cuenta, si yo arriendo fincas en un tercer país y lo hace una corporación internacional, ¿creen ustedes que esa corporación internacional tiene su sede en ese país? ¿O está en otro lugar? Quizás está en otro lugar. ¿Y cómo vamos a perseguir? Pues yo qué sé, no hace falta ir por la rama del derecho penal, podemos ir por la rama del derecho civil. Pues acciones de responsabilidad civil. ¿A qué puerta llamaremos? ¿Cómo llamaremos? Quizás es una empresa pantalla las que nos han colocado en ese país mío nuestro. Después les enseñaré un supuesto un poco sangrante, que hay ahí como ya lo verán. Entonces, ese es el principal problema, ¿vale? Porque este fenómeno no se limita a un solo país o región, sino que se extiende a nivel global con corporaciones y gobiernos de diferentes países participando en esa adquisición. Esa transnacionalidad plantea desafíos significativos en los términos de regulación y supervisión. Las inversiones en tierras agrícolas transnacionales a menudo están respaldadas por acuerdos de inversión y tratados internacionales, lo que aún complica más la situación. ¿Eso qué implica? Yo estoy hablando de una potencia extranjera, puede ser varias, yo he comentado una concreto, ¿vale? Si a esa potencia extranjera le interesa adquirir tierras en ese país y hay otros que ofertan, o sea, oye, hay varios. Ahora imagínense, pues aquí estamos 4 en la mesa y los 4 queremos esas tierras negras que les he comentado antes, ¿verdad? Entonces, pues el doctor Baqué, pues mira, yo te doy el dólar por hectárea, ¿sabes? Y cada compañero, pues yo un hospital, pues yo un puerto, pues yo te hago todas las autopistas del país. ¿Quién se va a quedar el terreno? No sé si ven ahí. No solo es la cuestión del contrato de arrendamiento puro y duro, sino las negociaciones que hay detrás. Y esas negociaciones que hay detrás muchas veces son opacas, porque una autopista la ve todo el mundo, pero otras cosas no. No sé si me captan la idea, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que se tiene que tener en cuenta, entonces, esa necesidad de cooperación internacional para buscarlo. Bueno, aquí les he puesto los marcos legales y gobernanza, que es otro de los aspectos, yo creo, interesantes a tener en cuenta. Esta es una documentación de la Unión Europea, creo que se ve bien, sí, por si a alguien le interesa apuntársela, es un documento extenso, habla sobre estas cuestiones muy interesantes, ¿de acuerdo? Creo que este es un buen punto, no sé cómo voy de tiempo. No sé cómo. 5 minutos, entonces pues voy mal de tiempo. Entonces, bueno, yo les he dejado ahí los vínculos para que miren los vídeos. El problema principal de lo que encontramos aquí es que la política de la Unión Europea se tiene que referir solo a cuestiones de la Unión Europea, no puede incidir en las políticas de otros países. ¿Y qué ocurre? Pues aquí, por ejemplo, para hacer frente a ese posible acaparamiento de tierras, lo que ha hecho la política agrícola de la Comunidad Europea, ¿vale? O sea, la PAC, la Política Agrícola Común, es establecer unos topes máximos de percepción de ayudas de la PAC. Y cuando uno ya percibe X dinero, ya no puede percibir más, ¿de acuerdo? Pero echa la ley, echa la trampa, esto lo habrán escuchado. Pues si yo hago Sociedad Anónima Andrés 1, también puedo hacer Sociedad Anónima Andrés 2, y Sociedad Anónima Andrés 3, y Sociedad Anónima 2023. No sé si me han captado la idea, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, aquí lo que quería plantear, es que quiero ir ahí a los planos, entonces voy a abreviar un poco, es que lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre todas estas cuestiones y la materia ética que hay detrás de esto, ¿vale? Y debemos abordar el land grabbing a nivel global y proteger esos derechos, ¿de acuerdo? Que he comentado. Bueno, aquí les comento, bueno, es la última parte, entonces yo creo, no sé si ha sido amena hasta ahora la presentación, pero yo creo que esto, cuando uno ve un ejemplo, pues se traslada al lugar donde estamos hablando. Bueno, aquí les he puesto, vean ahí, la gran cantidad de tierra afectada, Asia, África, Latinoamérica, Caribe, y por gobiernos extranjeros
y corporaciones transnacionales. Este plano pues, es muy interesante para ver pues, quién compra, ¿me entienden? Entonces, quién compra o quién arrienda, que son los círculos, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Dónde están los círculos? Estos son los que arriendan o compran. ¿Y dónde arriendan y compran? Pues bueno, aquí se ha comentado Sudán, ¿se acuerdan? Pues todo está. El de color rojo es que casi toda la tierra ya no es de los lugareños, ¿vale? Que, fíjense, casi el 100%. Pues mírense ahí, ¿de acuerdo? O sea, no se crean ustedes que, bueno, China ha salido, bueno, vean ahí, ¿eh? Aquí quizás es para biocombustibles, ¿de acuerdo? Este plano también es muy interesante, ¿de acuerdo? Porque aquí se ven los flujos económicos hacia dónde van las materias primas, ¿de acuerdo? Bien. Graber, este es el acaparador de tierras, ¿vale? Ahí donde ven ahí el triángulo, ¿de acuerdo? Y donde vemos ahí, pues es donde puede haber. Fíjense que esto es Marruecos, ¿vale? Bueno, este es el caso que les iba a decir. Yo sé, a ver, no sé si me ha quedado muy... Es que ya me lo pensaba que la letra quedaría un poco pequeña, ¿de acuerdo? Solo para que se lo apunten. Esto se lo pueden buscar por internet porque es que hay un informe de 200 páginas. Esto para el que le guste leer, ¿vale? Al que le guste leer cosas de estas, pues hay un informe de 200 páginas que te destripa todo, ¿vale? Entonces es Feronia. Feronia es una empresa que está por algún lugar, ¿vale? Vean ahí Congo, bien, que está haciendo cosas, ¿vale? Es la República Democrática del Congo que tiene o controla legalmente 117.897 hectáreas, ¿de acuerdo? Y eso es tras un entramado jurídico, vean aquí, o sea, cuando piensen ustedes en derecho mercantil, si es necesario o no es necesario saber la regulación de las sociedades y etcétera, ¿vale? Pues vean esto, ¿vale? Entonces vean la utilidad. Entonces, aquí hay un entramado grandioso de derecho mercantil, pero no sé si les da ahí la vista. Yo solo esto, o sea, investiguen por su parte, ahí hay mucho, o sea, hay vídeos y todo, o sea, si no quieren leer, pues ahí, no, TikTok no llega, pero en fin. La ECIT, la ECIT, pues la ECIT contribuye a pagarle fondos a este de Feronia, que es una cosa sorprendente, ¿de acuerdo? No solo la ECIT, pues la Agencia Francesa de Desarrollo también. O sea, hay varias, quien busque esto lo encontrará. ¿Y cómo se articula esto? La agencia no le da directamente la agencia a Feronia, sino le da al Fondo Agrícola Africano. Y ahora que está en las Islas Mauricio. O sea, ¿vale? Y si alguien tiene por ahí el móvil a mano, ya sé que, a ver, no es propio utilizar el móvil cuando uno está en una conferencia, ¿vale? Entonces, pero ahora como viene una pausa, pues podemos mirarlo. Entonces, busquen ustedes la página web de Fondo de Agricultura Africano. No digo nada más. Usted, cada uno tiene suficiente conocimiento y crítica para buscar, ¿vale? Y como ven ahí, ya verán, ahí hay muchos recovecos. Y al final llegas al que tiene el arrendado el terreno, ¿vale? Bueno, este está bien, ¿no? Bueno, aquí les he puesto, esto es muy visual, para que vean quién controla los campos en Europa, o sea, eso de las barbas del vecino pelar, ¿vale? Principalmente aquí les he comentado que los problemas que podemos tener pues son en Rumanía, en Hungría, en Polonia. Fíjense, en Polonia, 200.000 hectáreas ya son de extranjeros. O los compradores chinos han adquirido 100 bodegas de vinos en la región de Burdeos. O sea, ¿vale? Aquí venía el vídeo, pero no me va a dar tiempo del vídeo, creo yo. Y este es el vídeo de YouTube que les decía, ¿vale? Esto me voy a parar ahí por si alguien se lo quiere apuntar, ¿vale? Que es Planeta en Venta, ¿vale? Trata sobre Etiopía, habla un poquito de cómo a puerta cerrada se negocian en los mercados de valores internacionales los alimentos, ¿vale? El zumo de naranja, oye, cotiza en bolsa, ¿no? Entonces, ¿vale? Esas cosas que uno piensa que no... Entonces ahí explica esto, es interesante. Bien. Si a alguien le interesa en concreto, pues después nos vemos y le enseño la dirección así en vivo, en directo. Y las conclusiones.
y medio, ¿no? Bien. Entonces, las conclusiones, pues ya hemos comentado que el land grabbing es un fenómeno transnacional. Es necesario mejorar los marcos legales y las estructuras de gobernanza para fortalecer los derechos de tenencia y promover prácticas de transparencia y prácticas responsables. Es importante establecer mecanismos de resolución de conflictos, rendición de cuentas, inversión responsable, responsabilidad social corporativa. Debe abordarse desde una perspectiva integral que acoja tanto aspectos legales como socioeconómicos, éticos y medioambientales. Y la colaboración global y las acciones colectivas son fundamentales para proteger los derechos y promover la sostenibilidad en el uso de la tierra. Y hasta aquí ha sido mi participación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias.